¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué tal Tiltil? A través de las pantallas, como siempre, de TVO Tiltil y TVOTiltil.cl. Una semana movidísima con mucha información, pero creemos muy importante hacer un alto en este camino, en este programa, y vamos a invitar desde ya, antes de comenzar, a nuestra panelista estable de los días jueves, a Bárbara González, para que podamos compartir también y conversar acerca del primer tema que vamos a plantear, que no tiene directa relación con la materia sanitaria, pero que es un suceso país y que es importante que nosotros también lo toquemos. Bárbara, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muchas gracias por atender el llamado de nuevo, ya en esta 18ª semana. Bárbara, no podemos partir en nuestro programa de hoy día y saludando a la gente que está ya en sintonía sin hacernos parte de lo que ha pasado en estas últimas horas con el hallazgo del cuerpo de Ámbar, esta chica de 16 años que finalmente se encontraba fallecida en la casa de la pareja de su mamá durante el transcurso de hoy día, un hecho que sin lugar a dudas conmociona, por toda la circunstancia, por el hecho en sí, porque ya no es un caso aislado, porque hace mucho rato se viene hablando del riesgo que están sufriendo muchas mujeres en nuestro país, y además de toda la gente de todos los chilenos y chilenas que están en situación de desaparición, incluyendo en esa larga lista a un vecino nuestro, a José Miguel Casanova, aún sin rastro de dónde está. Como mujer, Bárbara, y como mamá, y como hermana, ¿cómo Y ves tú, hija, cómo te llega a ti una situación tan compleja, tan delicada, tan dolorosa como lo que pasó con Ámbar? tremendo esto. O sea, eh, me parece pertinente que podamos hacer esta pausa y esta reflexión. Creo que es una tragedia para nuestro país. Sentir que estamos ya en el año 2020 y que todavía se están viendo estas situaciones y además con la frecuencia, porque probablemente ahora las estamos visibilizando, pero cuánto tiempo ya ha pasado que estas situaciones han ocurrido en nuestro país y en nuestro entorno. Entonces, realmente creo que nos tiene que llamar a la reflexión, nos tiene que tocar a cada uno de nosotros. Y esto traspasa el tema de una causa o de un movimiento o de sentirse, por ejemplo, feminista, por tomar un ejemplo que hoy día ha estado como muy fuerte. Eh, en realidad yo creo que el llamado es a hombres y a mujeres, porque en sí nosotros estamos muy tocados por la forma y la crianza y todo el desempeño de lo que ejercen las mujeres en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Y también creo que es momento de que a nivel local nosotros como programa, como comunidad, como distintas agrupaciones, empecemos a mirar nuestro entorno más cercano y a decir qué es lo que está pasando probablemente al lado de nosotros. Y también cómo yo puedo aportar para evitar que estas situaciones ocurran. Entonces, una de las situaciones más importantes es reflexionar respecto a qué actitud tomo yo cuando estoy frente a una situación que me llama la atención o que pueda ser riesgosa. Creo que hay que dejar de hacer vista gorda y pensar que es un tema como más ajeno a mí, sino que también probablemente tenemos que todos hacernos parte de esta causa. De hecho, o sea, y lo veíamos hoy día durante el día en redes, el caso y el principal imputado, que en este caso es la pareja de la mamá de Ámbar, es un tipo que ya cumplió, bueno, ya estuvo en la cárcel por delitos similares, donde hay un video porque él fue protagonista de un capítulo de Mea Culpa el año 2006. Y en ese capítulo, Carlos Pinto, y lo pueden ver a través de redes, incluso está en mi red personal de Facebook, Carlos Pinto le pregunta si él volvería a reincidir, si él sería reincidente, y el tipo le dice, la verdad que no lo sé, no te puedo asegurar que no lo haría de nuevo. O sea, y finalmente la decisión de la jueza, porque
porque se portó bien adentro, y todas estas medidas un tanto garantistas muchas veces que existen para este tipo de delitos particularmente, le otorga la libertad y no cumple su condena. Él estaba condenado hasta el año 2033. 40 No años cumple su condena. de condena. No cumple su condena. Y hoy nos encontramos en este escenario. Entonces, yo creo que ahí también hay una reformulación y hay un llamado a todos quienes imparten la ley. Yo planteo hoy día si la ley era justa o la ley era ciega, o simplemente la ley de repente ve lo que quiere ver, porque también vemos otros casos, y si nos vamos a otra área del acontecer nacional, que la justicia pareciera no medir con la misma vara dependiendo de a quién le toca. Entonces, la situación es súper compleja y creemos que es súper importante que como medio también nos hagamos cargo de las situaciones que van pasando a nivel país, porque somos una herramienta, somos un canal de comunicación de información, y en ese contexto me parecía súper importante que nosotros también lo abordáramos, y desde acá, por supuesto, el cariño y afecto a todas las mujeres, finalmente, porque las mujeres hoy están dando una lucha más importante, que es poder insertarse con igualdad, con equidad, en una sociedad distinta, en una sociedad moderna, y cosas como esta, obviamente, que golpean todo ese desarrollo y la hace sentir un poco desprotegida, desprotegida en el sentido de que quien debiese otorgar la protección, el cuidado, la seguridad, falla. En este caso fallaron todos los estamentos, falló la justicia, falló el tema de que ella ya había denunciado el 2018 que sufría de violencia por parte de este señor. Entonces, aquí hay mucho que replantearse, y nosotros como sociedad también estamos llamados a hacer ese replanteamiento de forma colectiva. Mira, no es solo que hay que replantear, pero que hay que reflexionar qué es lo que nos está llevando a esta situación. Y me parece que un gran paso importante es que lo empecemos a conversar y que ya tengamos, y que ya sean temas de conversación, que lo empecemos a hacer visible, y que todos y cada uno de nosotros comencemos a tener una postura. Y vuelvo a decir, tanto hombres como mujeres. Ahora, a nivel local, preocupación es que, por ejemplo, nosotros no tenemos oficina de la mujer. Entonces, una de las brechas muy importantes. Otro tema, bueno, yo ahí te puedo hablar un poco de lo profesional que yo tuve en mi rol profesional. Soy matrona, entonces en realidad mi quehacer se dedica mucho al haber estado en contacto con la historia de muchas mujeres. Y claramente en nuestro territorio también hay una dificultad importante, hay dificultades de oportunidades para poder encontrar un puesto de trabajo que sea compatible con tu vida familiar, la conciliación entre la familia y el trabajo, que sabemos que es una gran dificultad. Las oportunidades de tener salarios o remuneraciones que sean consecuentes con el cuidado de los hijos. Entonces, hay tantos temas que tenemos que comenzar a dar, e insisto, no solamente mirando la palestra nacional, sino que de repente cómo lo empezamos a conversar en nuestro propio terreno. Y si lo llevamos, ya extrapolándolo al caso puntual de Ámbar, pero llevándolo al caso local tal como tú lo planteas, durante la pandemia, dentro de los índices que más aumentaron son los de violencia intrafamiliar. Sin duda, sin duda. Si lo empezamos a ver como lo que yo te comentaba, Héctor, es un territorio que cuesta que las mujeres puedan desarrollar un trabajo estable, con seguridad social. Entonces, ¿dónde dejo mis hijos si tengo que trabajar? En este momento tengo las salas cunas cerradas, ¿cómo trabajo? Entonces, y ahí va un poco el cuidado de los pequeños y el acompañamiento que es propio del rol maternal o de las habilidades parentales que hay que tener. Entonces, creo que es un temazo y que a nivel local tenemos mucho que hacer y mucho por conversar también. Eso es parte de lo que nosotros buscamos como canal también, abrir espacios de conversación a los temas que frecuentemente no se hablan públicamente o abiertamente, que a través de Teotiltil podamos desarrollar esas conversaciones y tal vez generar esas instancias de debate, porque
hay muchos puntos de vista en relación a temas diversos, y para eso estamos nosotros aquí para poder ser parte como un mecanismo de conexión entre las personas que entregan sus puntos de vista. Bárbara, no quiero dejar pasar, y antes que entremos en materia sanitaria ya, vamos a saludar a la gente también que está en sintonía esta noche. Recordar que nuestro vecino, lo mencionaba en la introducción, José Miguel, aún no hay rastro, aún no hay un indicio, no hay por dónde buscar. Su familia, con el paso de los días, la angustia aumenta, que necesitan saber, necesitan la información, necesitan tenerlo. Y es parte de lo que también estábamos conversando, o sea, la situación de la cantidad de gente que desaparece en este país ha sido enorme. Hay un informe, un artículo de un medio de comunicación que indica cuánta gente hay actualmente desaparecido en Chile, y nuestro vecino es parte de ese número. Entonces, más que un número, es nuestro vecino, y por eso queremos recordar e invitar y hacer el llamado y convocar y movilizar, y toda la gente que pueda tener algún dato, si alguien conoce gente de televisión que pueda ayudar. Hoy día la fiscal que atiende el caso de Ámbar dijo los casos que son mediáticamente conocidos, donde va la tele, donde va el matinal, esos casos tienen mayor atención policial porque tienen la presión de los medios de comunicación tradicionales. No somos un medio de comunicación tradicional, pero desde nuestra vereda queremos hacer ese impulso. Y creemos importante, porque finalmente ella dice algo que es un secreto a voces, y es que si no hay cobertura mediática, los casos pueden ahí descansar, y las búsquedas se pueden agotar. Pero en este caso, por el bienestar también de toda la familia de José Miguel, esperar que se puedan mover todas las instancias para que la búsqueda siga siendo permanente, y ojalá tenga frutos muy pronto y podamos saber dónde está finalmente José Miguel. Bárbara, te invito a que saludemos a la gente, porque la gente está ávida de comentarios y de saber cómo nos viene, cómo se viene esta semana, cómo ha mandado. Funcionó la apertura, funcionó esto de dejar de ser cuarentena, dar nuestro primer pasito y estar ya como en esta etapa de transición. Saludamos a Carol Casanova, saludamos a María Jara, que dice buenas noches, Barbarita y Héctor, buenas noches para ti. Ricardo Sangüesa dice, hola mi amigo Héctor, saludos para ti, también para Barbarita, con mucha pena por lo sucedido con la pequeña Ámbar. Mis saludos a todos los televidentes, un abrazo, saludos para ti también, Ricardo. Carlos Casanova dice, buenas noches para Bárbara y para Héctor, muy buenas noches. Margarita Rocco dice, ella no merece ser llamada madre en el caso de la mamá de Ámbar. Ahí hay un tema también que va un poquito, no sé si decir en el aspecto psicológico o psiquiátrico de alguien, pero para que una persona pueda incidir de tal manera sobre otra, en el sentido de que la madre pierda la protección de su hija en favor de una pareja, creo que hay otro tema también que se desarrolla, y seguramente hay problemas detrás también. Seguimos, José Gómez se une, Valentina Domínguez también saluda, María Virginia Astudillo, Yanina Herrera, y Valentina nos dice que terrible que tenga que haber cobertura mediática para que se haga justicia como corresponde. Si no hay presión, la gente no trabaja. Qué pena que haya gente con ese tipo de cargos tan mediocre, con tan poca vocación. Suscribo lo que comenta Valentina, y que te lo diga la fiscal es un hecho de la causa finalmente. Absolutamente. Bárbara, vamos a hablar de coronavirus aquí en la comuna de Tiltil, este habitual de los días jueves. ¿Cómo ha andado? Antes de ir a las cifras, antes de ir a los números, porque vamos a darlo todo hoy día, vamos a mostrar los indicadores, el último informe que va a salir, antes que tenemos la primicia del informe, pero antes de eso, ¿cómo ves tú que se ha portado? ¿Cómo nos hemos portado? Porque vivimos en Tiltil. ¿Cómo nos hemos portado nosotros los habitantes de Tiltil en relación a este primer paso del desconfinamiento? Mira, la verdad es que nos está yendo bien, bien. Estamos, mira, el total de casos acumulados que llevamos desde el inicio de la pandemia, estamos ya cerca de los 500 casos confirmados, pero lo importante son los casos activos.
ya que son los que nosotros siempre hemos estado vigilando, y hoy día estamos con 14 casos activos. ¿Ya? Entonces hemos bajado harto. No sé si te acuerdas que la semana estábamos con 31, si no me equivoco, era el número exacto. ¿La semana pasada? Sí, 24. sí. Perdón, de 24 subimos a 31. Tienes 31, toda la razón. 31, 14. Sí, Ya sí. tuvimos ahí una curva, pero además esos 31 casos estaban asociados con que hicimos un testeo masivo. ¿Ya? Entonces, donde hicimos una oportunidad de diagnóstico, donde recorrimos toda la comuna buscando también activamente casos. Entonces, esta semana estamos con 14 casos activos, de los cuales la cantidad de casos en las dos localidades más grandes está bastante baja, y tenemos casos activos en Montenegro, Rungue y Polpaico. Entonces, resumen, el primer paso al menos ha ido bastante bien dentro de lo esperado. De todas maneras, estamos recién cumpliendo, o sea, el martes cumplimos los 7 días, entonces estamos en una etapa muy reciente y tenemos que seguir vigilando para poder hablar más o menos de nuestro desconfinamiento ya la próxima semana y ir evaluando ya 2 semanas desde que estas medidas restrictivas se levantaron. ¿Tú crees que el hecho de que la comuna aledaña de Lampa pase ahora a esta nueva etapa del pasito a pasito, que también va a entrar en esta etapa, en el paso número 2, ¿tú crees que va a influir un poco en el eventual aumento de contagios, considerando que en el parque industrial de Lampa es donde hay una tasa importante de trabajadores que se desplazan desde Tiltil? Desde Tiltil, sí. Mira, hubieron momentos de nuestro pic que tuvimos varias empresas que estaban en Lampa y también cerca de huertos familiares, que tenían brotes importantes en sus trabajadores, ¿ya? Pero nosotros esperamos que no sea así, porque lo que es importante es el enfoque del retorno. Entonces, deberíamos ya haber aprendido, todas las empresas prácticamente ya tuvieron la condición de un brote, entonces las medidas que hay que implementar están asociadas a cómo yo organizo los horarios de colación, el uso frecuente de la mascarilla, la distancia que tengo que establecer entre los trabajadores en sus puestos de trabajo. Entonces, ojalá todas las empresas ya hayan tomado las medidas necesarias para ir restituyendo su fuerza laboral, y también hay que considerar la capacidad, que es, si no tengo los espacios, no puedo volver al 100%, sino que tengo que ir, lo que hemos dicho siempre, tengo que ir planificando un retorno gradual. Oye, pero es que hay un tema, porque ahora el gobierno, dentro de esta línea del paso a paso, empezó con el plan de desconfinamiento pensando en el paso a paso laboral. Y también están abriendo un poquito la posibilidad de que la gente se vuelva a reintegrar bajo ciertas modalidades. ¿Cómo lo ves tú que eso podría afectar positivo o negativamente a la población laboral de Tiltil, considerando que la fuente laboral de Tiltil o va a Santiago a trabajar en cualquier rubro, o va al parque industrial de Colino Lampa, que son ya trabajos más de corte obrero, o los que seguían trabajando en Tiltil? Sí, mira, la verdad es que claramente los espacios en Tiltil son bastante amplios, entonces no es una de nuestras dificultades. Efectivamente, la fuerza laboral desde el punto de vista más industrial es un riesgo, ¿ya? Y que lo vimos aparecer en algún momento durante el pic, pero yo diría, y nuestra impresión es que el mayor número de contagios se daba desde las comunas como Recoleta y Independencia, ¿ya? Y yo creo que ahí es donde nosotros vamos a entrar más en un riesgo más alto de contagio, cuando se comience a activar la operación, por ejemplo, de lo que es la Vega Central, que sabemos que Pero sigue, la Vega está abierta. lo sé, pero de todas maneras han tenido cierta, o sea,
si ustedes ven, por ejemplo, el comercio de lo que se hace habitualmente en Tiltil, está más reducido, no está al nivel de normalidad, ¿ya? Entonces, efectivamente hay menos gente trabajando, hay reducción de flujo, etcétera. Cuando eso probablemente comience a avanzar, nosotros vamos a ir expresando un mayor número de contagios. Al menos esa fue nuestra relación. Cuando, no sé si ustedes se acuerdan que hubieron momentos de la pandemia que hablaban de Independencia y de Recoleta como una de las comunas con mayor número de contagios y de casos activos. ¿Ya? Y luego de eso se comenzaron a tomar las medidas de empezar en confinamiento, empezar a cuarentena, y ahí empezó una fiscalización un poco más dura a este sistema. Eh, Mira, ahí en ese momento fue cuando nosotros tuvimos una expresión de contagio muy elevada. Entonces, más que a la actividad industrial de Lampa, la verdad es que yo le tengo harto respeto a la etapa de transición de las comunas más urbanas, de Independencia y de Recoleta. Pero ahí, y quiero entenderlo también para que la gente que nos está viendo, porque también nuestro programa ha pasado por etapas, porque cuando comenzamos era educar, el coronavirus aquí, que la mascarilla, que lávate las manos, que tenéis que entrar a la casa, de viste entero, directo a la ducha. Vivimos toda la etapa de la información como de cómo se hacía como para no contagiar. Después empezamos a hablar de ya cuando se armó, entre comillas, la complicación. hospitalizaciones, complicaciones, respiradores y todo lo que con eso, con lo que yo contrajo, las residencias sanitarias, qué iba a pasar con los brotes locales, y vivimos esa etapa. Ahora, al parecer, y me da la impresión también porque la gente que nos ve no comenta mayormente, porque antes era mucha pregunta en nuestro programa y toda la gente quería saber algo. Oye, y si hago esto me contagio, y si hago esto me contagio. Y las licencias, ¿te acuerdas? La licencia médica, ¿me la pagan, no me la pagan? ¿Quién me la paga? Entonces, hemos ido pasando por varias etapas. Yo creo que estamos en una etapa donde a lo mejor la gente ya está bien informada, o lo hicimos bien nosotros, o se han informado por todos lados, pero la gente está bien informada, y la pregunta ahora es, ¿qué hacemos de aquí en adelante? Porque todo lo que ya conocemos, lo hemos vivido, y está bien, pero de aquí en adelante sigue siendo una incertidumbre, porque ninguno de nosotros ha vivido una pandemia, es la primera, y de aquí en adelante, ¿qué hacemos? ¿Dónde podría estar la mayor duda, la mayor influencia? ¿Qué es lo que más crees tú que la gente hoy debiese saber de lo que viene? Pero espérate. Te invito a que después de esta tremenda introducción hagamos una pausa cortita y a la vuelta respondemos porque ya nos está avisando el editor que tenemos que ir a la pausa, así que una pausa muy corta, no se vayan, y seguimos aquí en el ¿Qué tal Tiltil de día jueves? Estamos conversando con la directora del Hospital Comunitario, con Bárbara González. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, aquí a través de las pantallas, como siempre, de ¿Qué tal Tiltil? En TVO Tiltil y tvotiltil.cl. Estaba pasando ya la promoción, porque agosto es el mes de los niños y las niñas, y TVO Tiltil no es la excepción, así que el día domingo 16 vamos a estar con el Festival de los Niños y las Niñas aquí en nuestro canal, programación especial, un programa muy entretenido, donde vamos a tener música, baile, canto, circo, teatro, vamos a tener de todo para ustedes, así que para que a los más regalones de la casa se le haga el cariñito como corresponde, no nos podemos abrazar, no nos podemos juntar como lo hemos hecho años anteriores en la calle, en las plazas, en los parques. Este año TVO Tiltil te lleva la fiesta a tu casa a través de tu equipo móvil, así que para que nos veas ahí, un tremendo programa que estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes, el Festival de los Niños y las Niñas. Bárbara, así que ahí está la información entregada también para que en familia se conecte a TVO Tiltil el domingo 16 y pueda ver el festival acostadito, porque va a ser tempranito, tipo 11 de la mañana, así que para que lo puedan ver. Buenísimo, ahí estaremos atentos. Perfecto. Oye, dejé una pregunta lanzada, así que para que la analicemos de inmediato. Me gustó la historia, la línea de tiempo. Sí, traté de ser lo más didáctico posible, claro. Pero si no retuviste la pregunta, o si la gente que nos está viendo o se acaba de conectar, ¿qué debemos aprender o qué debemos saber y conocer ahora en esta etapa de la pandemia que para muchos está pasando, está bajando, esperando el rebrote?
Pero, qué es la práctica? ¿Qué deberíamos o cuáles son las recomendaciones de parte del hospital comunitario para que nosotros como vecinos de Tiltil sigamos algunas recomendaciones o indicaciones? Sí, mira, siguiendo un poco el ejercicio que hicimos, que me pareció súper bueno, que fue al principio era como explicar qué medidas tenía que hacer para evitar el contagio, después entramos en una etapa de transmisión comunitaria donde estaba el contagio en forma muy frecuente, entonces llegó un punto donde dijimos, en realidad lo que había que hacer era confinamiento total, ¿cierto? Y ahí decíamos, todos hay que estar en la casa, hay que estar solamente con los del mismo techo, no se junten en familias, no hagan comidas, etcétera, ¿ya? Me acuerdo perfectamente que coincidió con el Día de la Madre. Con el Día de la Madre, ¿cierto? Y después cuando vino el Día del Padre estábamos asustados porque la Sí, experiencia tal cual. era mala, ¿ya? Entonces, después de eso viene esta etapa de confinamiento total que hubo a nivel de la región y pasamos, pucha, varias semanas, bueno, la gran mayoría porque nosotros seguíamos, pero estuvieron en un confinamiento total, ¿cierto? Donde hasta la mercadería, los abastecimientos se estaban tratando de hacer a domicilio. Entonces, lo que estamos planteando ahora es decir, tenemos que empezar a formular nuestra vida, pero aprendiendo a vivir con este coronavirus, ¿ya? Que no se ha ido, o sea, que sigue existiendo, pero que probablemente nos está impactando ya con menor fuerza. Entonces, tenemos que volver un poco al principio, respondiendo a la pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que esperamos en este momento? Es volver a la etapa inicial de cuando nosotros les decíamos, hay que lavarse las manos, hay que tomar todas las medidas al entrar a la casa, hay que usar mascarilla en forma permanente. ¿Por qué? Porque voy a volver a tener movilidad. Entonces, en la medida que yo voy a empezar a tener contacto con mayor número de personas, nuevamente el riesgo de contagio va a aumentar. ¿Ya? Entonces, como voy a empezar a tener movilidad, una de las principales recomendaciones y lo que es importante entender, que esto no es que yo vuelvo al 100%, no es que yo mañana salgo de mi casa y voy a hacer mi vida como la hacía en diciembre del año pasado, por decir una fecha. ¿Ya? Entonces, esto es gradual y esto significa que me puedo comenzar a mover un poco más, ¿ya? Pero si me voy a mover, entonces tengo que exagerar las medidas de protección, ¿ya? Y exagerar las medidas de protección, ¿a qué se refiere o qué es lo que les quiero decir? Voy a usar mascarilla, voy a andar con un alcohol gel en mi bolso, o sea, cuando no tengo acceso a un lavamanos con agua y con jabón, voy a tener esta segunda opción, ¿cierto? O sea, más que nada, esas son las medidas. Y lo otro son los medios de movilización, porque es donde evidenciamos que hay alto contagio, ¿ya? Las O sea, micro, en las micro y en los en el comedores. metro. La micro, comedores, metro. Exacto, entonces es ahí donde yo tengo que tratar de ir disminuyendo el riesgo. Entonces, si tengo la opción de no usar un transporte público y organizarme de otra forma, por ejemplo, en Tiltil se da mucho lo que estábamos hablando de las empresas, por ejemplo, que están en Lampa, se da harto que comparten el vehículo para ir Sí, a trabajar, pero que no usan transporte público, sino que se van en el auto de una persona y van dos o tres personas que trabajan en el mismo lugar y van y vienen en la misma forma, ¿ya? oye, Si voy a usar esa opción, ya que sabemos que a nivel local es muy frecuente, usar mascarilla a permanencia todo el viaje, ¿ya? Porque no porque yo vaya en el auto con mis compañeros, etcétera, voy a bajar ese resguardo, ¿ya? Lo otro, puedo ir perfectamente en mi bolso con alcohol gel, entonces ir higienizando en forma frecuente las manos. Si estoy con síntomas, además esto es súper importante, si no yo empiezo, salgo, ah, no salgo. absolutamente, ¿me entienden? Entonces, si Aprendí. estoy, si estoy con síntomas, o sea, busco el diagnóstico en la etapa temprana. Hoy día la oportunidad de diagnóstico hemos hecho grandes esfuerzos por tratar de ampliar la cartera y la oferta de diagnóstico. Oye, Entonces, si yo estoy, y lo otro, no subestimar los síntomas, o sea,
no esperar estar con fiebre de 40 grados sintiéndome pésimo en la casa, porque antes de eso yo empecé con molestias en la garganta, empecé con dolor de cabeza, empecé con molestias de un estado leve. Entonces, consultar, si estoy con síntomas, consultar en una etapa temprana. ¿Por qué? Porque si yo estoy con síntomas, aunque sea leve, yo ya estoy contagiando. Entonces, si yo dejo pasar mucho tiempo y estoy con este cuadro en etapa inicial, igual estoy contagiando mucha más gente si yo no tengo la conciencia de ir y buscar un diagnóstico, ¿ya? Oye, te hago dos preguntas. Una, y volviendo al paso inicial, a cuando cuando comenzamos con estos programas especiales de pandemia, se puso de moda, por decirlo de alguna forma, esto de sanitizarlo todo. Y salieron los departamentos municipales, salieron privados, salimos porque hasta yo también salí en algún minuto, y se desinfectó todo, y paraderos de micro, las calles, todo. Después se fue atenuando con el paso del tiempo. Hoy que estamos, como dices tú, volviendo atrás, ¿tú crees recomendable volver a ese paso donde nuevamente, y entendiendo que la gente va a salir y que la gente va a entrar a tomar micro, por ende va a estar en los paraderos y en otros lugares de afluencia público donde podría juntarse gente, volver de nuevo con estos operativos de sanitización donde empieza y pasan con el camión y pasan con las máquinas que tiran este amonio cuaternario? ¿Tú crees que dentro de las medidas, ya que vamos a volver a reforzar lo que se hizo hace 3, 4 meses atrás, es parte de las cosas que se podrían retomar? Absolutamente, pero ahí hay que pensar algunas cosas, ya que también lo hablamos, si es que esta sanitización es como tirar amonio cuaternario o cloro por todos lados, o sea, es mucho más que eso, ¿ya? O sea, tiene que ver, primero, que las superficies tienen que estar limpias para yo después poder sanitizar. Entonces, tiene que haber todo un sentido de higiene en los espacios, ¿ya? No es como tanto como salir con el camión a tirar amonio cuaternario por la vida, ¿ya? Entonces, sí es recomendable, por ejemplo, tener algunas medidas como bloqueos en espacios públicos. Pues no sé, las bancas de las plazas no caben las mismas 3 personas que se hubieran sentado Claro. habitualmente, ¿cierto? Entonces, generar un bloqueo y estar poniendo señaléticas que diga mantenga su distancia social, ¿ya? Lo otro, también hemos dicho que los niños son una fuente, en sí los niños son un transportador del virus muy importante, entonces entendiendo que los niños ya llevan mucho tiempo encerrados y que efectivamente hay que buscarles una actividad, probablemente ahí yo hace como 2 semanas parece que hablábamos de que nosotros tenemos la ventaja de que tenemos mucho terreno. Entonces, si yo puedo sacar a mis hijos a un lugar que no va a ser de contacto frecuente, o sea, si yo puedo no llevarlo a una plaza, a los juegos, sino que lo puedo llevar a caminar al cerro que está a los pies de mi casa o a la bajadita del río que está cerca de mi casa, donde no hay un flujo diario de espacios públicos y de uso de muchas personas, también tengo que ir priorizando esas actividades. ¿Ya? Y desde ahí contamos con ventaja para que así sea. Entonces, creo que tenemos que seguir en esta lógica de ser creativos y adaptarnos. Entonces, el adaptarnos es, vamos a ir tratando de volver a replantear nuestra vida, pero conviviendo con todas estas medidas que ya hemos aprendido a utilizarlas. ¿Ya? Y lo otro, por favor, no olvidar lo mal que lo pasamos. Entonces, al punto en el que llegamos o sea, han sido muchas familias que han sido golpeadas por esta enfermedad, muchas familias que han tenido sus familiares cercanos con neumonía, que vivimos ciclos de hospitalización, de oxigenoterapia, muchas preocupaciones. Entonces, también que eso nos sirva de aprendizaje. Entonces, si es que alguna vez esto lo vimos como algo que no era importante, porque acuérdense que también las primeras semanas era decir, ¿sabe qué? Esto es verdad, esto no es algo que lo está inventando el noticiero.
También, Es de las pocas cosas ciertas que dijo el noticiero. claro, pero, pero te acuerdas que nosotros hablábamos que, por ejemplo, Sí. en enero cuando esto salía en las noticias, se veía como algo súper lejano y de repente, de golpe y porrazo, en marzo, nos dimos cuenta como, oh chuta, esto se está poniendo serio, en realidad esto es de verdad, y después yo creo que en junio nadie tenía una duda de lo que estábamos viviendo. Entonces, aprender las lecciones como de lo que hemos pasado y ser más cuidadosos. O sea, los que no fueron cuidadosos en abril, yo creo que a estas alturas ya estamos todos súper alineados y entendiendo que el concepto es usar la mascarilla, lavarse las manos, tener cuidado en los espacios públicos, ¿ya? Y efectivamente me parece que el uso de los paraderos, mantenerlos sanitizados sería una tremenda estrategia y muy útil. Pero, ojo, no solamente sanitizarlo una vez a la semana cuando me acordé, sino que tener un sistema de sanitización periódica. De todas maneras, así que ahí a nuestros amigos de la municipalidad para que revisen el programa más rato, más tarde, mañana y puedan sacar ideas. No, mentira. No, sí. Pero es parte de comunicar y es parte también de poder transmitir, porque a mucha gente se le puede olvidar todo lo que ha pasado durante estos 4 o 5 meses y quedarse con lo último, o quedarse con la tensión, o quedarse con esta situación de los ventiladores, ese cerrado espacio riesgo. Y hay una pregunta que me gustaría hacerte en relación a un poquito de eso. El hospital ha tenido harta gestión durante este periodo, muy buena visualización por parte de la gente, ustedes han crecido harto, han tenido harta donación, han podido robustecer el servicio. ¿Esos servicios son permanentes post pandemia? ¿Está proyectado todo lo que llegó al hospital? ¿Va a quedar? Sí, sí, todo se queda, salvo lo que en este momento no se estaría quedando, es la sala de espera respiratoria, que es la que tenemos, el container que agregamos por motivo de campaña, que ese es un espacio que habilitamos en concepto de arriendo, por lo menos esperando pasar esta pandemia, porque sabíamos que teníamos que diferenciar los flujos de la consulta respiratoria de la no respiratoria y no podíamos pensar que íbamos a tener a los pacientes parados afuera de la urgencia en pleno invierno. Ya, entonces una de las lógicas que hicimos fue habilitar una sala de espera que fuera un espacio amplio, confortable, con paredes limpias y que pudiéramos mantener un buen aseo en esos lugares. Ese es un espacio que no es lo que no se queda, pero sí la sala de rayos viene para quedarse. Ya, perfecto. Los equipos de manejo respiratorio también se quedan con nosotros, que son las cánulas nasales de alto flujo. Ya la dinámica y todos los protocolos de atención que desarrollamos también se van a quedar. Así que es un proyecto integral que tiene que ver con el mejoramiento de la urgencia. O sea, nosotros levantamos un servicio de urgencia rápidamente, donde lo complejizamos. Y eso ha sido muy bueno y ha sido un tremendo apoyo para poder salir adelante de esta situación. Buenísimo. Bárbara, te quiero invitar antes de que hablemos de los números, porque vamos a repasar los números en detalle, tal cual como lo hicimos al inicio de nuestro programa, con los indicadores, y ahora vamos a entrar en el detalle del porcentaje comunal, por localidad y todo lo que la gente quiere saber del informe. Así que te invito a que hagamos una muy corta pausa y seguimos acá en el ¿Qué tal Tiltil de día jueves? Porque estamos conversando una vez más con la directora del Hospital Comunitario, con Bárbara González. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en el ¿Qué tal Tiltil? Para este último bloque, porque vamos a entrar en materia. Antes, Bárbara, te invito a que saludemos a amigos que han comentado durante nuestro programa. Queremos saludar a Mónica Amador, a Gilda Araya, a Catherine, perdón, a Eduardo Rodríguez, y Claudio Sicheli dice, buen programa, ayudan mucho a la comunidad, felicitaciones. Así que muchas gracias para ti también, Claudio. Y Joaquín Castillo te saluda, Barbarita, desde Caleu. Saludos para él también. Sí, saludos para toda la gente linda de Caleu. Así que, oye, Bárbara, vamos a revisar los datos, el dato puro y duro del informe que está pronto a salir, ¿no? Tenemos, como ya es costumbre, tenemos la primicia aquí en Teo Tiltil del informe de seguimiento COVID. Los casos confirmados de 335, casos probables 165. El total de casos suma 500 a nivel comunal desde el inicio de la pandemia. En casos recuperados tenemos 486, casos activos
14. Hablábamos del caso activo al principio del programa, donde tú me decías que vamos bien y esperamos seguir en la misma senda. En la distribución, por lo que tú me decías, también hay una distribución bastante homogénea, por decirlo de alguna manera, en cuanto a las localidades que aún registran contagio, ¿no? Exacto, o sea, tenemos en promedio la misma cantidad de casos en Tiltil, Huertos, Montenegro, Polpaico, y tenemos un número menor en Runque y 0 casos en Caleo. Sí, aquí lo único que reflejaría la diferencia en relación a lo que vimos en la semana pasada es que vuelve al mapa Montenegro. Exacto, vuelve el mapa Montenegro. Que hasta la semana pasada Montenegro junto con Caleu eran las localidades que no tenían contagio, bueno, junto con Huechún que tampoco Ahí, tiene. ahí también, Héctor, es importante considerar que Montenegro tiene una actividad que está asociada al relleno sanitario. Sí. Por lo tanto, ahí al no haber cuarentena, siguen los ciclos y las rotaciones de trabajadores. Entonces, probablemente también tiene mucho que ver con la fuente laboral, el número de contagios. Perfecto. Y bueno, tenemos el caso de Runge que tiene menor cantidad de casos. En Tiltil y Huertos ya se bajó y está más o menos plana. Podríamos decir que estamos en una meseta, en una nueva meseta de contagio. Ya, la curva ya pasó, o sea, Sí. y esperamos que no haya otra curva. La meseta, estamos en una meseta que tú podrías definir como un respiro. Absolutamente. Llevamos una semana como hacia la reducción y no solamente eso, Héctor, sino que también la complejización de nuestros casos positivos, o sea, la cantidad de pacientes con neumonía, con requerimientos de oxígeno, también está en reducción. ¿Ya? Entonces, también ya estamos en una etapa más enfocada a la recuperación o a la rehabilitación de las personas que fueron impactadas en cuadros más graves. Así que ahora nos viene una etapa de ver cómo acompañamos a todos estos pacientes, sobre todo los pacientes que estuvieron en estado crítico, porque se acuerdan que nosotros hablábamos que los ciclos de hospitalización son siempre sobre 21 días y con estos pacientes hay que acompañar una rehabilitación respiratoria, una rehabilitación pulmonar. Harto quine, ¿no? ¿Ah? Harto quine, ¿o no? Quine. Quine es lo que viene ahora para poder recuperar la capacidad pulmonar, ojalá en lo máximo posible. Entonces, viene esta etapa donde sabemos que la rehabilitación es un proceso frecuente, o sea, no es un proceso que es una consulta, sino que sabemos que son varias consultas, ¿ya? Entonces, y también si estas personas van a venir a un centro de salud para hacer rehabilitación pulmonar. ¿Cómo yo ofrezco que este centro de salud es un lugar seguro, donde no se van a recontagiar, donde van a estar en buenas condiciones? Entonces, ahora lo que viene es que comencemos a pensar qué medidas vamos a implementar para que este retorno y, entre comillas, una normalidad, comencemos a atender. Tenemos que comenzar a atender a los pacientes crónicos que han estado ya 6 meses sin control, entendiendo que han estado compensados, ya, porque no sé si se acuerdan que durante la pandemia hablábamos que se estaban atendiendo los crónicos pero descompensados, y a los crónicos compensados fuimos repitiendo recetas, manteniendo sus medicamentos en las casas durante todos los meses. Entonces, ahora tenemos que comenzar a pensar qué organización vamos a tener para que estos pacientes crónicos puedan asistir a su control y hacerse los exámenes para poder estar seguros de que están en buenas condiciones. ¿Qué es esto del paso de la nueva normalidad, como en algún minuto lo han mencionado las autoridades de salud, de empezar a ver de qué manera vamos a afrontar volver a hacer ciertas actividades que ya habíamos dejado hace mucho tiempo, como por ejemplo, qué va a pasar con las atenciones dentales? Está proyectado más o menos si es que cuándo se podrán retomar las atenciones dentales que hasta hoy se encuentran detenidas por el tema de que el virus se aeroliza. Exacto. Lo que pasa es que, mira, esa pregunta la llevo más o menos una semana haciéndola, porque tenemos que esperar que nos bajen lineamientos ministeriales
pero claramente este año vamos a tener que reformularnos en términos de atención dental porque existen algunas fórmulas donde se hablan, por ejemplo, no sé si ustedes han visto estas cajitas de acrílicos que se ofrecen como para Sí. poner a los pacientes. Otra de las opciones es vestir a los odontólogos con todos los elementos de protección personal para tratar de evitar que se puedan contagiar. Pero la producción y la atención dental en sí este año claramente se está mermada y tampoco está claro la forma en la que se va a volver a atender. O sea, es uno de los puntos más complejos, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando yo les hablaba de los pacientes crónicos, un paciente crónico no tiene tanto riesgo de aerolizar el virus como una atención odontológica. De todas maneras, Bárbara, ya estamos llegando al final del programa, pero antes de cerrar, me gustaría que nos comentaras en breves palabras, ¿se ha seguido manteniendo el tema del operativo, esto de búsqueda activa, de ir a los territorios a realizar las tomas de PCR? Entiendo que estuvieron en Punta Peuco hoy día, ¿no? Sí, estamos buscando, seguimos buscando bajo criterios de vulnerabilidad o de mayor riesgo de contagio. Y hemos tratado de recorrer lugares que no han tenido una oferta de diagnóstico en forma frecuente, ya entendiendo que todo lo que es Tiltil Centro ha tenido el hospital durante 24 horas abierto. Entonces, nuestro enfoque ha sido movilizarnos hacia localidades que puedan estar en condiciones de mayor aislamiento y con vulnerabilidad social. Y si es que no ha sido así, pacientes que pudieran estar con síntomas, a quienes ofrecerles una PCR en forma temprana y a los diagnósticos, o sea, a los casos positivos que nos van apareciendo, poder ofrecerles un aislamiento rápido. O sea, que no pasen más de 48 horas desde que está el diagnóstico hasta que le decimos usted está con coronavirus, entonces hay que hacer una cuarentena. Perfecto. Bárbara, te quiero hacer una pregunta que puede ser hasta coloquial, por decirlo de alguna manera, pero me parece que desde el punto de vista del ejemplo, lo que siempre hemos tratado de hacer en este programa aplica. Se está generando el desconfinamiento, ya se pueden reunir en grupos de 5 personas. ¿Tú recomendarías, o no sé si recomendar es la palabra, pero seguramente hay gente que se va a empezar a visitar? Día de semana que no hay cuarentena, probablemente hay gente que se va a empezar a visitar. ¿Qué te parece a ti la idea de que si vas a recibir visita, tener tu termómetro y, no sé, en una de esas comprarte estos test rápidos y a las visitas, antes de que ingresen a la casa, hacerla como en el supermercado, tomarle la temperatura, que se haga el test rápido, como para evitar, digo yo, ¿es muy paranoico lo que estoy planteando? No, mira, pero es que más que eso, yo tal vez soy más radical, Héctor, que es que yo les diría no vaya. Que no se visiten. O sea, yo les diría, no estamos en momento de visitarnos, porque en realidad, mira, que yo creo que aquí hay que priorizar. Entonces, estamos tratando de retomar cierta una actividad normal y creo que la primera necesidad que tenemos es activarnos laboralmente. Porque hay muchos que han tenido un desmedro económico porque claramente su fuente de ingresos no la han podido ejecutar dado a esta indicación de confinarse. Entonces creo que si vamos a usar las reuniones, usémoslas con fines de, primero, con fines de actividad económica, ¿cierto? Y después de eso, cuando estemos ya seguros de que estamos efectivamente sanos, vamos avanzando a otro tipo de reuniones. Entonces, yo les diría, no hagan juntas sociales. Ya, quiero avisarle a mis amigos que estaban invitados para el próximo miércoles a mi casa, que no vengan. Me cayó el plan. No, pero ¿sabes qué? Te lo pregunto porque creo yo que para mucha gente puede ser así. Entonces, desde el ejemplo, plantearlo, puede ser caricaturescamente lo que acabo de hacer, pero plantearlo de tal manera de que la gente también pueda entender que no es, que el hecho del desconfinamiento no es ahora puede hacer lo que quiere, sino que igual mantenga las medidas, trate de no juntarse. Hay cosas medias inevitables, y es que, por ejemplo, los niños necesitan interacción y tal vez
que puedan ver uno o dos niños cercanos, amigos, familiares, después de mucho tiempo de no haberse visto. Puede ser bajo todas las normas de seguridad, distancia, mascarilla y todo lo demás. Por eso te lo planteaba, porque yo creo que escenarios como esos se van a dar. Sí, no, absolutamente. Y, o sea, yo creo que todos los elementos de protección personal que tengan a su alcance siempre van a ser un aporte. Siempre van a ser un aporte en el sentido de que disminuyo la propagación si es que yo estoy enfermo y también disminuyo el riesgo de enfermarme. Entonces, en la medida que todos estemos muy alineados y comprometidos en esas medidas, deberíamos mantenernos sanos. Sí, así es. Bárbara, estamos llegando al final de nuestro programa y antes de cerrar, queremos reiterar nuestra convicción en que como medio y a título personal también debemos resguardar por sobre todo la integridad de cada uno de nosotros, cuidarnos entre nosotros, lograr hacer una sociedad más igualitaria, más cercana, más fraterna y por supuesto castigar, por decirlo de alguna manera, todo hecho, todo acto de violencia, tal cual como los que hemos comentado durante este programa al inicio, sobre todo con el caso de Ámbar y todo esto que de verdad ha conmocionado a un país en las últimas horas y que también nosotros hemos sido parte de eso y también reiterar el llamado, la invitación, el apoyo y el cariño para toda la familia y amigos de José Miguel. Ojalá podamos tener prontas noticias con respecto a su paradero. Con esos dos mensajes y por supuesto con la invitación a ser parte de nuestro programa especial del próximo domingo 16, cuando celebremos virtualmente el Día del Niño y la Niña, los niños y las niñas. Te queremos agradecer que hayas estado nuevamente con nosotros un día jueves, Bárbara, porque seguimos hablando más allá de que, y seguimos conversando porque la pandemia no ha terminado, porque hay muchas cosas que van a ir surgiendo, porque es importante mantener a la comunidad informada en temas de la salud, en temas de cómo viene la pandemia, y cómo tenemos que ir sorteando las olas que vienen, tal vez no son tan grandes, pero sí van a ser olas que desde luego nos pueden botar si es que no estamos preparados. Así que agradecerte una vez más que estés con nosotros y un saludo para ti y para todo tu equipo. Muchas gracias. Bueno, aprovechar el saludo de siempre, un saludo extensivo a todos los equipos de salud que han trabajado duro por esta pandemia, el equipo del Departamento de Salud, al equipo del hospital a nivel local. Y bueno, esta semana llegó una autorización y un permiso ya desde el Ministerio de Salud que nos permite comenzar ciclos de vacaciones o descanso en la medida que nuestros funcionarios lo vayan necesitando. Porque, de hecho, súper importante considerar que en una emergencia sanitaria se suspendieron todo ese tipo de permisos, los funcionarios de salud no pudieron hacer uso de esos beneficios por las necesidades propias del servicio y lo que eso involucraba. Así que estábamos con el total de nuestros funcionarios sin vacaciones, sin permiso administrativo desde abril. Así que es una muy buena noticia que vamos a poder comenzar a darles ciclos de descanso para que puedan reponerse después de esta tremenda tarea que hemos enfrentado. Así que Buenísimo. Eso, un saludo, un agradecimiento para ellos y un mensaje también para la comunidad, cuidarse, ojalá no bajar las medidas, porque en realidad eso es lo que nos ha llevado a estar hoy día un poquito más tranquilos, así que ojalá seguir con la misma conducta y con la misma rigurosidad. Perfecto, de esta manera estamos dando por término a nuestro programa del día de hoy. Los esperamos mañana porque tenemos un imperdible de 40 Late a partir de las 20 horas. Un abrazo grande para todos ustedes y también el saludo para Eduardo, el editor, siempre atento y pendiente de todo lo que hacemos acá y llevar la transmisión hasta cada uno de sus móviles. Nos encontramos en la próxima. Esto fue el ¿Qué tal, Tiltil? De día jueves, junto a la directora del Hospital Comunitario, Bárbara González. Que tengan buenas noches.